Muy buenos días, mi nombre es Iván Guillermo Ortega Díez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y voy a presentar la intención investigativa titulada La mediación docente en la integración de tecnologías emergentes en la educación superior. Mi tutora, la doctora Damaris Punguta, en el cual nos ayudó, en este caso, a construir la misma presentación y la intención investigativa. La intención investigativa surge a raíz, en este caso, de la falta de capacitación docente, donde hay un sinnúmero o un pormenor, casi al 23% de los docentes en educación superior, que no están preparados para poder adoptar nuevas tecnologías, herramientas e inteligencias artificiales que puedan adaptar a sus sistemas educativos, contenidos y metodologías pedagógicas. Siguen, en este caso, ahondando todo lo que son los enfoques pedagógicos tradicionales, a pesar de que las mismas universidades, por ejemplo, adquieren licencias de funcionamiento, equipos, laboratorios especializados. Los currículos en este caso no se adaptan, por ejemplo, ya a poder manejar, en este caso, un software especializado y no el tablero. Y en este caso hay que adaptarse a las problemáticas de las exigencias del nuevo siglo XXI en materia de competitividad laboral. Brechas tecnológicas en zonas rurales, también importante mirar que escasea la capacitación y los perfiles en este proceso de implementar en los colegios mismos y ahora en las universidades que muchas veces son inexistentes y se carecen de acceso a Internet, en este caso dando una desigualdad entre lo rural y lo urbano. También hay una resistencia al cambio pedagógico. Ya profesores con cierta edad y mucha antigüedad en los sistemas de educación y en las universidades no se adaptan, en este caso, a esas nuevas tecnologías, ya sean por resistencia, por miedo, entre otras. Para ello, en este caso, es la falta de esos modelos pedagógicos innovadores, entregar a la docencia, a la universidad y al mismo estudiante guías estratégicas basadas en estrategias STEAM, TPAC, que limitan, en este caso, el impacto de las tecnologías que dan como la realidad aumentada, la inteligencia artificial y la realidad virtual para aplicarlas en el día a día en los salones de clase. Este problema de la mediación docente como factor transformador va a ser clave y esencial hoy en día para la educación que se avecina y que se está viviendo. En este caso, como decíamos, este desarrollo de competencias del siglo XXI no solamente es tener el título universitario, sino que toda profesión debe estar ligado a lenguajes de programación, manejo de inteligencia artificial, software, licencias. Antes nos pedían un Excel, hoy en día no, ya estamos trabajando con tecnologías mucho más avanzadas. Es ahí donde hay unas brechas de información docente al acceso tecnológico y a la capacitación misma. Esto da una contribución a la teoría educativa en el cual ya estamos avanzando a pasos agigantados en reemplazar inclusive los espacios del aula de clase y el mismo tablero. Ya te colocan unas gafas, tienes una realidad virtual, ya en este caso tienes un metaverso y una realidad virtual y aumentada. En este caso propone generar un marco teórico robusto basado en el constructivismo y los modelos tecnológicos que hoy en día ya se están implementando. Impacto práctico y social, que es importante para mirar para cada una de las instituciones educativas y los nuevos profesionales. De ahí surge la problemática o el planteamiento del problema con esta pregunta problematizadora. ¿Cuáles son los factores que limitan la integración efectiva de tecnologías emergentes en la educación superior, considerando la capacitación docente, la adaptación a currículos y las desigualdades tecnológicas? ¿Y cómo pueden superarse para fortalecer las competencias en áreas como negocios internacionales y logística en instituciones privadas colombianas, en el cual es en donde nos vamos a centrar en la Universidad de Santo Tomás, en esta misma Facultad de Negocios Internacionales? De ahí nos surge el objetivo general, el centrado
que es generar constructos sobre la mediación docente en la integración de esas tecnologías emergentes en las universidades, especialmente, como decíamos, en la Universidad de Santo Tomás y en las facultades de negocios internacionales y logística, en este caso considerando algunas particularidades del contexto nacional y las experiencias internacionales. De ahí vamos a identificar principales factores que influyen en la integración de estas TICs desde el punto de vista del rol docente en las áreas que se acaban de mencionar. También evaluar un impacto de la integración de estas TICs en el aprendizaje de los estudiantes, cómo lo perciben ellos, cómo lo aplican en las áreas respectivas. También hacer un benchmarking, comparar los modelos de integración de tecnologías emergentes en estas universidades acá en Colombia y que también tengamos comparación con las de afuera internacionales que hayan sido exitosas, eso con el fin de mejores prácticas y así reducir brechas existentes. Por último, proponer un modelo conceptual que integre estos factores identificados y que sirvan como marco de referencia para el diseño e implementación de políticas y estrategias institucionales orientadas a integrar efectivamente esas TICs, que no sean subutilizadas, que no se pierdan, en este caso, en la educación superior. Y eso también diríamos que desde un inicio en la educación básica primaria y sobre todo en estas facultades y programas que estamos segmentando. Dentro de la justificación, en este caso, vamos a hacer es un análisis cualitativo. Venimos de una pandemia, el efecto pospandemia nos aceleró esta necesidad de integrar las TICs en el sistema educativo. Hoy en día, el estudiante tiene a veces rechazo al ingresar al aula de clases. Se acostumbró muchas veces, chicos que estaban en 11 grado y pasaron a un primer semestre, ha sido difícil adaptarse nuevamente a coger un libro, a ir a biblioteca y ya están obviamente trabajando en simuladores, laboratorios, entre otros. Retos, avances tecnológicos, de ahí depende usted como docente cómo hace atractiva su clase. Este aprendizaje significativo basado en casos, el alumno se le queda mucho más en su chip y memoria. Una revolución educativa que está en todo el hemisferio. Nuevas mallas curriculares se vienen, en este caso para las universidades, integrando todas estas tecnologías y sobre todo el gobierno es partícipe y promotor de estas políticas TICs públicas y de capacitación hacia todos los entornos desde la básica primaria hasta universidades en temas posgraduales. Reducir las brechas digitales, hay un impacto importante a futuro donde se van a tener, en este caso, escasez de personas capacitadas con estas tecnologías y que todo se invierta de manera proporcional al sistema educativo. La justificación teórica, en este caso, tenemos la importancia del constructivismo con Vygotsky y Piaget en la interacción del estudiante con el entorno, el modelo TPAC, con conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares, y la relevancia de la fenomenología hermenéutica sobre las experiencias vividas de cada uno de nosotros o de los docentes. La justificación práctica, beneficios directos para docentes y estudiantes. ¿Qué voy a ganar con eso? Voy a ser más competitivo en el mercado. Impacto en la educación superior colombiana. Nos van a poner de pronto, igual que otros países, en un top de, obviamente, competitivo con modelos curriculares, tecnológicos, educativos avanzados, ¿no? Y aplicación en políticas educativas que cada uno de los gobiernos establece. Y la justificación metodológica nos basamos en la recolección de datos cualitativos a través de entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación no participante. Un enfoque fenomenológico hermenéutico, análisis de los significados de los participantes, percepciones de cada uno de ellos y una triangulación y rigor científico de los datos, dando validez y confiabilidad de los hallazgos mediante comparación de datos de diferentes fuentes y métodos. Ese problema en este caso vuelvo a recalcarlo sobre la importancia que no se va a reemplazar el docente. El docente tiene que dar uso de esas buenas tecnologías que hoy en día
le puedan generar un pensamiento crítico, competitivo e innovador a ambas partes, tanto estudiante y alumno. Para eso tenemos esos modelos de constructivismo de Piaget-Vygotsky, modelo TEPAC, un aprendizaje situado, una teoría de la cognición distribuida de Salomón, brechas digitales en regiones rurales, normativas claves, en este caso, como en este caso la ley 115, 1341 y el decreto 1075 acá en Colombia, que ampara el uso y en este caso manejo de las TICs en marcos regulatorios. Esto también alineado y apuntado al Plan Nacional de Desarrollo al 2026 sobre la inclusión y equidad tecnológico, alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en la calidad educativa y, en este caso, comunidades sostenibles, infraestructura y tecnologías. Antecedentes, tenemos en este caso varios autores, en este caso Selwyn, sobre la importancia que es el rol del docente y la superación de estas barreras, en este caso de acceso a las tecnologías para el éxito de cada una de sus funciones. Gómez sobre el marco de competencias para superar la falta de formación docente en la integración tecnológica, no está dando razón de esa falta de capacitación. Hernández sobre un diseño y una estrategia metodológica para integrar tecnologías, enfatizando formación docente y adaptación curricular. Robledo sobre el aprendizaje activo como clave para integrar tecnologías en contextos de universidades en América Latina. Y Rojas sobre la necesidad de políticas inclusivas y proyectos pilotos para cerrar brechas tecnológicas en contextos rurales. Otras bases teóricas sobre Piaget y Vygotsky, como lo dijimos, que da propuesta que el aprendizaje ocurra a través de esa interacción entre las tecnologías, el rol docente y los mismos estudiantes. Murray Kohler sobre el modelo TEPAC, Salomón sobre el conocimiento mismo que se distribuye entre personas, herramientas y entornos. Morin proporciona un marco holístico para analizar sistemas educativos como conjuntos interconectados de factores. Y Fulan, en este caso, enfatizó la importancia del cambio sistémico en instituciones educativas para adoptar innovaciones tecnológicas. Bases legales, Ley 115, en el cual hablamos sobre, en este caso, el desarrollo de capacidades tecnológicas como objetivo educativo clave para enfrentar retos modernos. La Ley 1341 de 2009, en este caso, promovió el acceso universal a las TICs y el decreto 1075 sobre la regulación de la integración de TIC en las instituciones educativas. No olvidar nuestra referencia de la UNESCO en 2015 de ofrecer posibilidades flexibles de aprendizaje permanente en todos los ámbitos de la vida por medio formales, no formales e informales, lo que comprende el aprovechamiento potencial de las TICs para crear una nueva cultura del aprendizaje, en este caso, en desarrollo de las competencias del estudiante, la integración cultural, la autonomía y ese pensamiento crítico, constructivo y creativo. Dentro del aporte institucional buscamos en este caso que nosotros tengamos un rol de poder promulgar estas prácticas pedagógicas a nuevos programas, a nuevos, digamos, diseños metodológicos que puedan, en este caso, reformar el compromiso institucional con la innovación educativa, el uso estratégico de estas herramientas tecnológicas con las necesidades del siglo XXI y lo que se viene. En este caso también ser un referente con el cuerpo de conocimientos del programa del doctorado, incorporando investigaciones que tengan que alinearse con las mismas TICs. Dentro del marco metodológico tenemos una exploración inicial que se centra en comprender cómo docentes y estudiantes pueden implementar tecnologías emergentes en prácticas pedagógicas. Un paradigma interpretativo, priorización de la interpretación de significados subjetivos atribuidos por los participantes bajo un enfoque cualitativo, analizar profundamente esas experiencias y percepciones para capturar la complejidad educativa. Un diseño fenomenológico hermenéutico basado en cómo se describen e interpretan esas experiencias vividas y significados.
El escenario de investigación, la Universidad Santo Tomás, Facultad de Negocios Internacionales, mirando entornos e infraestructura. Y entre los informantes claves tenemos, en este caso, varios informantes, sobre todo en perfiles de negocios internacionales en grado profesional, aquellos que realicen operaciones de importación y exportaciones y de logística de la Universidad Santo Tomás, otros contactos que se tienen de la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad de EAN, en el cual esa experiencia nos lleven a establecer cómo desarrollan esas prácticas pedagógicas a través del buen uso de las mismas tecnologías en este caso, que sean desde el primer semestre al octavo semestre en los grados iniciales o el pregrado. También desde las altas directivas de Canaturas de Negocios Internacionales, coordinadores de posgrados de las mismas universidades mencionadas, que puedan tener un poquito más de experiencia y que ellos puedan decir, mire, cambiamos mallas curriculares, implementando y reemplazando esas nuevas tecnologías, y también de los estudiantes, como la percepción de los estudiantes, tanto de los que están en primer semestre a octavo semestre, y aquellos graduados profesionales que pues hayan llevado esas prácticas tecnológicas o que su currículo cómo le aportó a su trabajo, en este caso con experiencias que tengan en la vía laboral y en los sectores de negocios internacionales y logística. Las técnicas de recolección, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis de contenido y observación no participante. Ese análisis de la información a través de codificación y categorización, en este caso abordando temas como mediación docente e impacto en el aprendizaje. La triangulación de datos, una validación mediante comparación de fuentes y métodos múltiples. Criterios de rigor científico dándole credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. La contribución esperada de esta investigación busca, en este caso, el fortalecimiento de esas prácticas pedagógicas en las universidades mediante un análisis del rol y la mediación docente en la integración de esas TICs en los modelos educativos. Se espera generar un modelo teórico que oriente la formación docente, potencie el uso estratégico de herramientas como la IA, la realidad aumentada, el machine learning, la realidad virtual, entre otras, y promueva el desarrollo de competencias del siglo XXI. Esos hallazgos ofrecerán insumos valiosos para diseñar estrategias efectivas de innovación educativa, reducir las brechas digitales y fomentar una enseñanza inclusiva, contextualizada y tecnológicamente avanzada, impactando tanto a nivel académico como en las políticas públicas del sector educativo. Si hemos llegado al final, muchas gracias por su atención. En este caso, esta es nuestra intención investigativa.